Hey, ¿qué pasa, futboleros? Hoy vamos a hablar de los golazos que ha marcado la estrella colombiana James Rodríguez. Pero antes del Mundial de 2014 y antes de que el mundo entero conociera esa zurda mágica que nos hizo soñar, James era solo un pelado con un sueño y un balón pegado al pie. James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en la ciudad de Cúcuta, pero creció futbolísticamente en Ibagué, una ciudad donde el talento sobraba, aunque las oportunidades no siempre fueron fáciles. Desde muy pequeño, James ya era diferente. No era el más rápido ni el más fuerte, pero tenía algo especial: visión, técnica y una zurda educada desde la cuna. En los torneos infantiles siempre destacó, siempre pedía la pelota y siempre quería ser el que decidiera los partidos. Su primer gran paso en el fútbol profesional llegó con el Envigado Fútbol Club. Con apenas 14 años ya entrenaba con el primer equipo y a los 15 años debutó como profesional, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en hacerlo en el fútbol colombiano. En el Envigado no tardó en llamar la atención, no solo por su edad sino por su personalidad en la cancha. Él pedía el balón, cobraba los tiros libres y jugaba como si llevara años en primera división. Y ahí, futboleros, empezó todo. Ahí nació el James que después enamoraría al mundo. Con apenas 17 años, James Rodríguez dejó Colombia y llegó al fútbol argentino para ponerse a prueba de verdad. Su destino fue Banfield, un club humilde, sin grandes estrellas pero con una exigencia brutal dentro de la cancha. Entre 2008 y 2010, James disputó alrededor de 42 partidos oficiales con Banfield. No era un goleador, pero sí un creador de juego. En ese periodo marcó 5 goles y aportó varias asistencias, destacándose por su zurda, su visión y su personalidad, algo poco común para un jugador tan joven y más en Argentina. El momento clave llegó en 2009, cuando Banfield hizo historia y se consagró campeón del torneo Apertura, el primer título de liga del club. James, con solo 18 años, fue parte importante de ese equipo campeón, jugando partidos decisivos y demostrando que no se escondía en los momentos grandes. En Banfield no fue figura por estadísticas, pero sí por su calidad, y ahí, en silencio, empezó a llamar la atención del fútbol europeo. Y bueno, veamos algunos de los goles que marcó el colombiano con el equipo argentino. El verdadero despegue europeo de James Rodríguez llegó en Portugal. El 6 de julio de 2010, James fue fichado por el FC Porto por 5 millones de euros. Su adaptación fue rápida, debutó en Europa League y marcó su primer gol europeo ante el CSKA Sofía. En la temporada 2010-2011 fue parte del Porto que ganó la Europa League y días después brilló en la gran final de la Copa de Portugal, donde anotó su primer hat-trick como profesional en la goleada 6-2 ante el Vitória Guimarães, cerrando una campaña histórica con 4 títulos. James también dejó su huella en Champions League, marcando su primer gol en el 2011 frente al Zenit y siendo nominado al Golden Boy 2011. En el año 2012 tuvo una actuación inolvidable contra el Benfica, con un gol y una asistencia en apenas 36 minutos. Para la temporada 2012-2013 asumió el dorsal 10 y fue elegido como el mejor jugador de la liga portuguesa en los primeros meses del torneo. Porto incluso compró la totalidad de sus derechos deportivos. Al cerrar su etapa en el club, James dejó 32 goles y más de 20 asistencias en 107 partidos, convirtiéndose en ídolo del Porto. Y bueno, ahora veamos las joyas que marcó James con el equipo portugués. Hey, futboleros, una pausa rápida. Si les está gustando este recorrido por la carrera de James Rodríguez, por favor déjenme un buen like y suscríbanse al canal. Esto me ayudará muchísimo a seguir trayéndoles historias apasionantes del fútbol mundial. Y bueno, continuemos. Después de romperla en Portugal, James dio otro salto grande en su carrera. El 24 de mayo de 2013 fue fichado por el AS Mónaco, firmando un contrato por 5 años y convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la Ligue 1. Además del segundo colombiano más costoso en la liga en ese momento, solo por detrás de Radamel Falcao García. Su inicio en el equipo no fue fácil. Con Claudio Ranieri como técnico, James arrancó como suplente, siendo cuestionado por su poco aporte defensivo, pero respondió en la cancha con asistencia, sacrificio y buen rendimiento, ganándose así la titularidad. Y bueno, su primer gol llegó el 30 de noviembre de 2013, con un tiro libre ante el Stade Rennais. Al final de la temporada 2013-2014, James cerró números impresionantes:
33 partidos, 10 goles y 14 asistencias, siendo el máximo asistente de la League One. Fue incluido en el 11 ideal de la liga, siendo el jugador más joven con apenas 22 años. Y bueno, veamos algunos de los golazos marcados en el equipo francés. Después de su gran temporada en el Mónaco y deslumbrar al mundo entero en el Mundial de 2014, el siguiente paso era inevitable. El 22 de julio de 2014, James fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid portando el número 10. Llegaba al club más grande del mundo para competir en la élite. Su impacto en el equipo fue inmediato. Ganó la Supercopa de Europa, marcó su primer gol oficial en la Supercopa de España y pronto llegaron los goles de Liga, Champions y las asistencias en partidos grandes, incluido el clásico contra el Barcelona. En su primera temporada firmó números de crack. Anotó 17 goles y marcó 18 asistencias. Fue incluido en el 11 ideal, siendo el mediocampista con más goles y asistencias del campeonato. Además, se convirtió en el primer colombiano en marcar en un clásico. Y a continuación veamos cómo fue que James conquistó a España con tremendos golazos. Después de su gran paso por España, en 2017 James llega al Bayern Múnich cedido, reencontrándose con Carlo Ancelotti. En Alemania volvió a brillar, marcó golazos, hizo asistencias y fue clave en partidos decisivos del equipo. Marcó gol y dio asistencia ante el Schalke, hizo un golazo de tiro libre que fue elegido como el mejor de la Bundesliga ese mes. Fue figura en la goleada 6-0 ante el Borussia Dortmund, marcó en Champions ante el Real Madrid y cerró su etapa con un hat-trick ante el Mainz. Al final de su paso por este club, el Bayern decidió no ejecutar la opción de compra, pero James dejó claro su sello. Goles importantes, asistencias y jerarquía en partidos grandes. En el Bayern, James demostró que su talento podía brillar en cualquier liga. Y bueno, antes de ser figura mundial, James Rodríguez ya mandaba en la selección Colombia. Desde las categorías inferiores, James demostró liderazgo. En la sub-20 fue capitán en el torneo Esperanzas de Toulon, donde Colombia salió campeona. James fue el máximo asistente del torneo y elegido como mejor jugador. También levantó su primer título internacional con la tricolor. En el Mundial Sub-20 de 2011 jugado en Colombia, volvió a ser protagonista. 3 goles claves, uno de ellos agónico para clasificar a octavos. Y ahí quedó claro que James no solo tenía talento, sino tenía un gran carácter. Su salto a la selección absoluta llegó en 2011. Debutó en eliminatorias en La Paz ante Bolivia, siendo figura, y poco a poco se adueñó de la dorsal 10, ganándose el respaldo de las leyendas como el Pío Valderrama, Freddy Rincón y Faustino Asprilla, que lo señalaron como el heredero del fútbol colombiano. En las eliminatorias de 2014, James fue decisivo. Marcó goles en Perú, Chile y Ecuador, asistencias, liderazgo y jerarquía. De esta manera Colombia volvía a un mundial de fútbol y James como referente. Y llegó Brasil 2014, el punto de quiebre para este gran jugador. James firmó el mejor mundial de un colombiano en la historia. Marcó 6 goles, fue el máximo goleador del torneo. Marcó el mejor gol del mundial y fue elegido el mejor jugador de la fase de grupos. Colombia llegaba por primera vez a cuartos de final y James pasaba a la historia por ser uno de los grandes artífices de esta hazaña. Después de esto vinieron más capítulos de James en la selección Colombia. La Copa América 2015 y la Centenario de 2016, donde fue capitán y lograron alcanzar el tercer lugar. También jugó las eliminatorias y el Mundial de Rusia 2018, donde fue clave pese a las lesiones. Y años más tarde vendría su renacer con la selección. En la Copa América 2024, James volvió a demostrar por qué es diferente. Dio asistencias decisivas, goles importantes, tuvo liderazgo total del equipo, fue figura constante del torneo y fue muy influyente para que Colombia fuera finalista tras vencer a Uruguay y romper récords históricos en esta Copa. Futboleros, James con la selección no solo fue talento, fue un artista marcando goles. Después de tocar la élite del fútbol mundial, la carrera de James entró en una etapa distinta, marcada por nuevos retos, cambios de país y contextos complicados. James llegó al Everton de la mano de Carlo Ancelotti y arrancó de forma espectacular. Debutó con victoria ante el Tottenham y rápidamente dejó su sello en la Premier League, goles, asistencias y partidos como figura. Marcó su primer gol y asistencia ante el West Brom y firmó un doblete ante el Brighton. Volvió a marcar frente al Leicester, Manchester United y el Crystal Palace.
pero las lesiones y la salida de Carlo Ancelotti frenaron un inicio que prometía mucho más. Ya sin un espacio en Everton, James se fue para Qatar buscando continuidad. En el Al Rayyan anotó su primer gol tras pocas jornadas, pero las lesiones limitaron su rendimiento. Finalmente el contrato se rescindió de mutuo acuerdo tras una temporada discreta de James. James apostó por Europa otra vez y firmó con el Olympiacos de Grecia. Debutó como titular y marcó un gol en la liga griega, pero la experiencia fue corta y el vínculo terminó antes de lo esperado. Después de Grecia dio el salto a Brasil. James llegó al Sao Paulo con expectativa alta, tuvo participación pero sin continuidad ni protagonismo sostenido. En julio de 2024 el contrato fue rescindido nuevamente. Después de esto, James regresa a España como fichaje estrella del centenario del Rayo Vallecano. Pero desafortunadamente, sus diferencias con el entrenador impidieron su consolidación en el equipo. En enero del 2025, ambas partes acordaron su salida. Y finalmente, en enero de 2025, James firmó con el Club León de México, buscando estabilidad y protagonismo. Este fue un nuevo capítulo para un jugador que aún tiene fútbol en los pies. Y más allá de los cambios y las dificultades, James nunca perdió su esencia, la zurda y la visión y clase que siempre lo caracterizaron. Futboleros, James Rodríguez no es solo un jugador, es nuestro mejor futbolista. Fue el que nos hizo gritar goles imposibles, el que cargó la 10 con orgullo cuando nadie quería ponérsela y el que puso a Colombia en los ojos del mundo. Con su zurda mágica, con su talento y su personalidad, nos regaló recuerdos que no se borran. Porque más allá de los títulos, los clubes o las críticas, James nos hizo creer que Colombia podía competir con cualquiera y creer que el fútbol también se juega con elegancia. Y mientras exista alguien que recuerde esos goles, James Rodríguez nunca se va a ir. Listo, parceros, ahora los quiero leer. ¿Cuál fue el gol de James Rodríguez que más gritaste en la vida? Y si este video te hizo viajar en el tiempo, deja un like, suscríbete al canal para seguir reviviendo las historias, los goles y los momentos que nos hacen amar el fútbol. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video, futboleros.